A continuación vamos a crear dos documentos donde el objetivo de estos documentos será implementar un modelo de datos previamente establecido y lo vamos a implementar mediante dos lenguajes de marcas que son JSON y XML. En primer lugar, con respecto al modelo de datos de un formulario, vamos a ver que si tomamos el formulario de una página web, voy a seleccionar esta página web, vamos al formulario, vamos a abrir el código y en el código observaremos que el formulario tiene por una parte el nombre, por otra parte el asunto, por otra parte el email y por otra parte el mensaje. Este es el modelo de datos, el nombre de la persona que envía el correo, el asunto del correo, el email de la persona remitente y el mensaje, el propio mensaje, es decir, el texto. Siendo este el modelo de datos de un formulario de contacto, lo que queremos es crear un archivo XML que albergue, que gestione, que implemente este modelo de datos. Luego, por otra parte, dentro del mismo proyecto vamos a tener también un blog. Entonces, cada uno de los posts del blog tendrá un título, tendrá una fecha y tendrá un texto. Por tanto, vamos a tener un blog y cada entrada del blog tendrá un título, tendrá una fecha y tendrá un texto, digamos, lo que sería el texto de párrafo, el cuerpo de la entrada del blog. En definitiva, tenemos aquí en la pantalla dos modelos de datos, dos necesidades de datos, y podemos guardar la información de estos datos utilizando lenguajes de marcas. Así que, como los dos lenguajes principales de marcas que quiero enseñar dentro de este vídeo son el XML y el JSON, lo que voy a hacer es asignar el formato XML al formulario y el formato JSON al blog. Podría haber sido completamente al revés, no tiene realmente por qué ser así, pero vamos a hacerlo así y de alguna forma lo que vamos a conseguir en este caso es conseguir implementar estos modelos de datos dentro de nuestras aplicaciones. Bien, así que en primer lugar vamos a ir a una carpeta llamada la web de José Vicente y voy a crear una carpeta 000 modelo de datos y dentro del modelo de datos a continuación voy a abrir un editor de texto, un editor de código. En mi caso recomiendo Adobe Brackets. Recuerdo que Adobe Brackets es una aplicación que se puede descargar de forma gratuita desde la página web de brackets.io. Está disponible de forma gratuita tanto para Windows como para Mac como para Linux. Así que voy a hacer lo siguiente, voy a abrir carpeta dentro del escritorio, dentro de web de José Vicente y dentro de la carpeta voy a cerrar todos los archivos que tenía anteriormente abiertos. Y dentro de la carpeta de modelo de datos voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar 001 formulario.xml. El nombre del archivo es un poco lo de menos, lo que importa es que la extensión sea XML. Y ahora a continuación voy a escribir un XML válido y ahora a continuación también hablaremos de exactamente qué consideramos válido. Así que voy a escribir mayor que, menor que, quiero decir, signo de admiración, XML, y digo que voy a escribir un XML cuya versión va a ser la 1.0 y el encoding es igual a UTF-8. Con esto estaremos indicando que el archivo XML con el que voy a trabajar estará preparado para trabajar con una codificación tal que acepte los caracteres específicos de los idiomas de Europa Occidental. Es decir, en el caso de España, pues estará preparado para aceptar caracteres tales como, por ejemplo, los acentos, la ñ, la c cedilla y así. Bien, una vez que he escrito esta primera línea,
voy a crear una versión incremental. Voy a ir a 002 formulario. A partir de aquí voy a crear un nodo raíz. El nodo raíz tendrá el nombre que yo quiera. La diferencia entre el lenguaje XML y otros lenguajes tales como por ejemplo el HTML es que en el HTML tenemos una serie de etiquetas prenombradas y predefinidas, pero en un archivo XML yo puedo crear mi propia jerarquía de etiquetas. Así que en este caso voy a crear una etiqueta de formulario, pero debo cumplir la condición de que si existe una etiqueta de formulario, debe existir una etiqueta de cierre de formulario. En este caso, utilizar un editor de código especializado para código fuente de lenguajes informáticos, o bien utilizar un entorno integrado de desarrollo, pues este tipo de herramientas nos proporcionan ayudas, tales como por ejemplo en este caso con lenguajes de marcas, la idea de que si abro una etiqueta pues automáticamente me la cierra. Bien, dentro de la etiqueta formulario, dentro del nodo raíz formulario, a continuación voy a implementar el modelo de datos que anteriormente he deducido, en este caso, de la existencia de un archivo HTML. Por lo tanto, voy a guardar la tercera versión de este ejercicio. Por lo tanto, a continuación voy a crear una etiqueta llamada nombre. A continuación voy a crear una etiqueta llamada asunto. A continuación voy a crear una etiqueta llamada email. Y a continuación voy a crear una etiqueta llamada mensaje. Una vez que tengo esta plantilla, lo que voy a hacer es rellenarla. Vamos a ponerle algunos datos, por tanto, por ejemplo, nombre es igual a José Vicente. Asunto del mensaje de contacto. Correo electrónico, email, info@josevicentecarratalá.com. Y mensaje, este es un mensaje de prueba. Con esto, por lo tanto, ya tengo un archivo XML, pero a continuación lo que quiero es validar si este archivo es válido, es correcto o no lo es. Para eso tengo varias alternativas. Una alternativa sencilla consiste en saber que prácticamente cualquier navegador web moderno automáticamente tiene instalados validadores de XML. Por tanto, voy a abrir Google Chrome y lo que voy a hacer es arrastrar el XML y veo que aunque el archivo no parece tener ningún estilo asociado, pero sin embargo el documento es válido. ¿Cómo puedo saber que es válido o que no es válido? Bueno, pues voy a hacer una versión 5 y voy a poner un error. Así que, por ejemplo, voy a poner nombre, la primera con mayúsculas. XML es un lenguaje de marcas que es case sensitive. Esto quiere decir que es sensible a las mayúsculas. No es que esté prohibido poner nombre con mayúsculas, pero desde luego, si abro una etiqueta de nombre con mayúsculas, debería cerrar la etiqueta de nombre con mayúsculas, y no lo estoy haciendo. En este caso, al estar utilizando un programa, un editor que está especializado en código, el propio editor tiene herramientas para colorearme de color rojo aquello que piensa que es un error. Otra cosa que puedo hacer es seleccionar ese archivo. Vamos a ver dónde está. El archivo número 5, lo lanzo a un navegador y en este caso el validador que está instalado con el navegador web Chrome, no hace falta instalar ningún complemento, viene preinstalado, me dice que esta página contiene los siguientes errores y me dice incluso en qué error está la línea, en la línea 3, columna 34, y dice las etiquetas de apertura y de cierre no cuadran. Nombre en la línea 3 y nombre al final, digamos, nombre en mayúsculas y nombre en minúsculas. Vemos cómo el validador no solo valida, sino que además, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, me da un poco de ayuda para saber qué error he cometido. Por lo tanto, ya tenemos el modelo de datos, el número 4 contiene un XML válido, el número 5 contiene un XML inválido para ilustrar el error y para dejar ilustrado el cómo podemos cometer errores, aunque parezca
Mentira, con un lenguaje tan sencillo, pero se pueden cometer errores en XML. Voy a crear una carpeta nueva. Voy a meter todo esto aquí dentro de la carpeta XML. Y ahora voy a hacer otra carpeta llamada JSON. Ahora a continuación quiero implementar el modelo de datos del blog en un JSON. Y para ello, a continuación, lo que voy a hacer es, vamos a ver, dentro de la carpeta JSON voy a crear un nuevo archivo llamado entradas.json. El nombre es el que queramos, pero evidentemente lo que sería la extensión JSON debe ser la que he introducido anteriormente. Bien, así que a continuación voy a abrir en este caso una llave de apertura y una llave de cierre y voy a nombrar al nodo raíz. El nodo raíz, por ejemplo, de unas entradas de un blog será comillas entradas. Esto quiere decir que evidentemente yo puedo introducir lo que quiera. Puedo poner entradas es igual a primera entrada. A continuación voy a utilizar algún tipo de validador de JSON. Voy a lanzar, por ejemplo, el JSON al navegador. Simplemente me pone el código, pero lo que voy a hacer ahora es buscar JSON Validator. Entonces en JSON Lint encontramos un validador tal que puedo copiar y pegar el código, puedo validar y en este caso me dice que por el momento, lo que he escrito por el momento es un JSON válido. Pero claro, es muy incompleto de momento. Quiero un JSON que me permita implementar todo este bloque de elementos. Bien, así que a continuación yo ahora puedo venir por aquí, me lo voy a guardar como entradas y voy a crear una primera entrada. Por lo tanto, en lugar de poner una cadena de texto, vamos a ver cómo un JSON puede contener otro JSON. Así que voy a crear, en este caso, en lugar de la cadena de texto que tenía hace un momento, voy a crear unas llaves. Y una vez que creo unas llaves, voy a implementar este modelo de datos. Voy a implementar título. Puede ser con acento. No está prohibido el acento dentro de un nombre de propiedad JSON o dentro del contenido. Primera entrada del blog. Así que a continuación voy a pulsar coma. Separamos las propiedades en un archivo JSON mediante una coma y separamos el nombre del atributo del valor del atributo con 2 puntos. Y ahora digo fecha, 2 puntos, 2023-08-20, coma, y texto. JSON, al igual que XML, es un formato que es case sensitive, lo cual quiere decir que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Puedo poner título, fecha, texto en mayúsculas, pero si lo pongo, pues debo mantenerlo, debo ser consistente con la elección que haga en el resto del trabajo. Así que a continuación digo, esto es el primer artículo del blog. O este es el primer artículo del blog, así de sencillo. Bien, a continuación voy a validar de nuevo, voy a ir al JSON Validator, voy a poner el nuevo código, voy a validate JSON y veo que de momento sigue siendo un JSON válido. Voy a cometer algún error. Vamos a 003 y voy a quitar, por ejemplo, una coma. Algo tan sencillo como esto. Vemos cómo texto deja de estar coloreado de forma correcta. Voy a copiar, voy a pegar el código, voy a validar y tengo un error dentro de la línea 4 y me dice que aquí, en este punto, después de 2023-08-020, se esperaba un end of line, se esperaba una coma y en lugar de eso he tenido un string, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar el error en este caso. Vamos a recuperar el error en la versión 4 del documento y de alguna forma veremos que no siempre valida. Veremos que tengo que escribir correctamente el JSON para que valide correctamente. La importancia de utilizar validadores, la gran mayoría de ellos están online, son fácilmente accesibles. Es importantísimo para saber que el código que estamos escribiendo es correcto. Bien, y ahora a continuación, claro, yo estoy trabajando con entradas, pero en este caso he definido una sola entrada. Bueno, pues una de las cosas que quiero ilustrar es que dentro de JavaScript
JSON se lleva especialmente bien con la estructura de datos de arrays. Entonces, los arrays nos permiten no solo escribir una entrada, sino que nos permiten escribir múltiples entradas. Para ello, he puesto unos corchetes, es decir, las llaves nos indican principio y final de un JSON, pero los corchetes nos indican principio y final de una estructura de datos llamada array. Así que pongo una coma y ahora puedo multiplicar esta estructura de datos. Voy a poner 3 entradas únicamente. Tengo que quitar la coma final. La coma separa elementos dentro de un array, pero este último elemento no tiene nada detrás. Por eso tengo que quitar la coma. Mira, la voy a dejar y así provoco un error. Así que segunda entrada del blog, tercera entrada del blog. Este es el segundo artículo del blog y este es el tercer artículo del blog. Esto es día 21 y esto es día 22. Así que a continuación voy a seleccionar este código, voy a ir al validador de JSON, voy a validar JSON y me dice que efectivamente tengo un error en la línea 16. Me dice que esta coma no se sabe muy bien por qué está aquí, porque si hay una coma es porque se espera que haya un elemento detrás, pero no hay un elemento detrás. Por lo tanto, voy a quitar la coma y ahora sí, a ver, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a dejar la coma aquí y voy a arreglar la coma en el siguiente archivo y así mantengo el error. Por tanto, copio esto de aquí, pego esto de aquí, me voy a validar JSON y ahora veo que sí que tengo un JSON válido en pantalla. Vemos, por tanto, cómo hemos utilizado tanto el formato XML como el formato JSON. Voy a hacer una cosa en el formato XML, como tengo un poquito de toque informático, no quiero que las cosas se queden mal, entonces voy a guardar una versión más, la 6, para que se quede bien y así la última versión guardada pues es la versión correcta. La idea, por tanto, es demostrar que estos dos lenguajes, tanto el XML como JSON, son lenguajes que nos permiten almacenar información, ya sea información para leer, ya sea información para escribir, ya sea información como intercambio temporal de datos en un sistema, pero en definitiva es importante que conozcamos la sintaxis y que pongamos en práctica la sintaxis de estos dos sistemas para ver que al final son sencillos y son dos sistemas de un uso y de un manejo muy sencillo y en definitiva nos van a ser de una gran utilidad no solo en este módulo formativo, sino que nos van a ser de gran utilidad en prácticamente cualquier conjunto de sistemas informáticos para almacenar información o bien para transferir información entre diferentes componentes del sistema.